Nuevamente con el gusto de verlos aquí en esta ocasión para abordar el último, la última presentación del módulo de carbohidratos, la presentación número 9, en la cual, eh, ah, con la cual terminaremos de eh, estudiar, de plantear la reacción de Maillard esencialmente en su etapa 4, donde se generan los productos poliméricos, las melanoidinas. Bueno, recordemos que las melanoidinas se producen en la última etapa de la reacción de Maillard, que son pigmentos de alto peso molecular, que van de un color amarillo a café oscuro y que dan un sabor amargo. Y aquí hay unos ejemplos en esta lámina de distintos productos donde podemos observar claramente estas melanoidinas y las distintas tonalidades que se pueden generar en esta reacción de Maillard. Por ejemplo, aquí en este pedazo de pastel, ¿no?, donde se ve que hay tonos muy oscuros aquí en los lados, tonos un poco más claros aquí. En medio también ocurrió la reacción de Maillard, pero como la temperatura no fue tan alta, no avanzó hasta las melanoidinas. En el pan, distintos estadios del tostado del pan, en la cajeta, en estas son berenjenas horneadas también, donde se ven las distintas tonalidades. En la cerveza, distintos tipos de cervezas con distintas tonalidades. En productos cárnicos también lo podemos observar claramente, o aquí con salchichas, con carne, con pollo y papas. Bien, aquí en esta lámina vamos a observar algunas de las estructuras típicas de las melanoidinas que se generan en la reacción de Maillard. Esencialmente son de dos tipos. Las más conocidas son aquellas que resultan de la condensación de dicarbonilos con grupos amino que se polimerizan sucesivamente para generar este tipo de estructuras que se pueden ciclar. Y aquí vemos distintos tipos de ciclos, ¿no? Ciclos heterociclos piranósicos y furanósicos ubicados en distintas partes de de la estructura. Esta melanoidina, estas son estructuras determinadas experimentalmente y que se obtienen a partir de la condición del 1,2 dicarbonilo con un grupo amino, en donde se formó aquí la base de Schiff y después a través de una isomerización se genera aquí el doble enlace, que es lo que permite que se condense. Vamos a ver en las láminas posteriores los detalles de la reacción. Los otros tipos de polímeros que se generan son polímeros de la condensación de productos de deshidratación de tipo furanósico. Aquí tenemos el HMF, hidroximetilfurfuraldehído, hidroxiacetilfurano, o de pirroles, o de tiofenos también. Y aquí son algunas de las estructuras típicas reportadas. Empecemos por ver las melanoidinas que se forman cuando se polimerizan estos heterociclos furanósicos, en el caso del hidroximetilfurfuraldehído. Recordemos que el hidroximetilfurfuraldehído efectivamente se produce durante la reacción de Maillard, pero también recordemos que se produce cuando se hacen tratamientos térmicos en condiciones ácidas de productos que contienen azúcares solubles. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esta polimerización del HMF? Pues simplemente recordemos que el hidroximetilfurfuraldehído tiene tres dobles enlaces que pueden desplazarse a lo largo de la molécula. Cuando el carbonilo del HMF se ioniza, se desplazan los dos dobles enlaces que están en el heterociclo furanósico, y cuando regresa el par de electrones al carbonilo, regresan los dobles enlaces, y entonces el doble enlace que se formó entre el hidroximetilo y el heterociclo furanósico sirve para atacar esos electrones, para atacar un carbonilo de una molécula idéntica, ¿no? Y se condensa
Después de la condensación hay una deshidratación, se pierde agua y después se forma un carbonilo entre los dos núcleos furanósicos que se unieron. Y así sucesivamente, otra molécula de HMF que esté isomerizándose y regresando, ionizándose el carbonilo y regresando el par de electrones, pues sirve para atacar al carbonilo de este dímero recién formado. Ocurre la misma reacción que vimos con anterioridad, se forma el carbonilo, ¿verdad? Y ya tenemos aquí un trímero. Y así se forman los polímeros lineales de HMF que vimos en la lámina anterior. Pero también se pueden formar polímeros ramificados. La primera parte es la misma. Aquí ya tenemos el trímero que se ioniza, ¿verdad?, en su parte donde está el carbonilo libre, y cuando regresa el carbonilo a meter el par de electrones, los dos electrones que se liberan del doble enlace que se formó recientemente entre el último núcleo furanósico y los dos previos, sirven para atacar a un carbonilo de una molécula idéntica. Bueno, aquí es un ejemplo nada más, puede ser una molécula más grande, más chica, pero el punto es que aquí, de esta manera, se genera un enlace entrecruzado, ¿sí? Primero con la ionización del carbonilo, que es el que vemos aquí, y después con la pérdida de agua, en donde se genera un doble enlace entre el recién enlace establecido entre estos dos trímeros. ¿Qué sigue a continuación? Pues una de las posibilidades es que ahora se ionice uno de estos carbonilos. Aquí tenemos dos cadenas unidas. Se ioniza este carbonilo del otro extremo, ¿sí? Que es este. Y cuando regresa el par de electrones, el doble enlace recién formado, que sería este, sirve para unirse a una tercera cadena. Aquí vemos ya tres cadenas unidas, y de esta forma se generan los polímeros ramificados de hidroximetilfurfuraldehído. No únicamente se forman polímeros lineales. En la medida que haya más ramificaciones, pues los colores son más oscuros. Veamos ahora cómo ocurre la formación de melanoidinas cuando se polimerizan pirroles. Primero veamos cómo es que se forman los pirroles, que sirven para que, para que puedan ser polimerizados y formar melanoidinas. Bien, los pirroles se van a formar a partir de el 1,2 de carbonilo, que se deriva del 1,2 enodiol que vimos que lleva a la formación de los 1,2 de carbonilos, que llevan esencialmente, tanto a partir del producto de Heinz como de Amadori, a la formación de HMF. Pero aquí, en lugar de que ocurra la formación del HMF, el 1,2 de carbonilo se cicla, ¿sí? Se cicla para formar HMF. En lugar de que ocurra esa, aquí hay un grupo amino que puede atacar al carbonilo en la posición 2, formar la base de Schiff, haciendo que se pierda la molécula de agua, desplazando después el doble enlace, generar un segundo doble enlace entre el carbono 4 y 5, y entonces el grupo amino que se formó en la posición 2 ataca al carbono en conformación SP2 que está en la posición 5, que se ve favorecido por la ionización del carbonilo en 1, y ya se formó aquí un heterociclo de tipo pirrólico, que se estabiliza con la deshidratación de este hidroxilo y la formación de dos dobles enlaces dentro del heterociclo de tipo pirrol, idéntico, podríamos decir, al hidroximetilfurfuraldehído, pero aquí en lugar del oxígeno tenemos un nitrógeno, que es el pirrol, que puede tener un sustituyente alquilado o un hidrógeno, un grupo alquilo o un hidrógeno. La polimerización pues va a ser idéntica. Aquí tenemos el pirrol, se ioniza el carbonilo primero, se forma un doble enlace entre el heterociclo y el hidroximetilo, que cuando regresa el carbonilo ataca a un carbonilo de una molécula idéntica. Hay una deshidratación, como lo vimos en el ejemplo
de la polimerización lineal del HMF, se pierde agua, se forma el carbonilo entre los dos pirroles que se unieron, otro pirrol que que se había ionizado, y al regresar el par de electrones ataca otra vez al carbonilo, que está aquí en el extremo derecho del dímero, y ya se forma un trímero. Se pierde otra vez una molécula de agua, se forma el carbonilo, y aquí tenemos un polímero de 3 pirroles unidos de forma lineal. De una forma similar también se pueden formar melanoidinas como resultado de la polimerización de tiofenos. Primero veamos cómo se forman los tiofenos, que son los que van a servir para la formación de melanoidinas a través de su polimerización. Pues los tiofenos se forman de una manera idéntica como se formaron los pirroles, a partir del 1,2-dicarbonilo. El 1,2-dicarbonilo, en lugar de que se cicle, sufre un ataque de ácido sulfídrico presente en este medio que ya vimos que se genera en la reacción de Strecker cuando reacciona cisteína, ¿verdad? Con los dicarbonilos en la primera etapa de la reacción de Maillard, de Strecker, que se libera CO2 y los aldehídos. Bien, entonces aquí se libera ácido sulfídrico que ataca al carbonilo en la posición 2 de manera idéntica como ocurrió con la formación de pirroles. Se pierde una molécula de agua, aquí hay una formación de un doble enlace entre el azufre y el carbono, recupera el azufre su par de electrones y de manera muy similar se forma un doble enlace entre la posición 4 y 5 y se forma un heterociclo de tipo tiofeno cuando el azufre ataca al carbono en sp2, que está en conformación sp2 en la posición 5. Se forma ya aquí el ciclo del tiofeno que se estabiliza cuando se pierde esta molécula de agua y se forma un segundo doble enlace en esta posición. La polimerización de los tiofenos pues, es de una manera idéntica a como lo habíamos visto previamente con los pirroles y con el HMF. La ionización del carbonilo de este tiofeno, cuando regresa el par de electrones, se ataca a otra molécula de tiofeno, el par de electrones de este doble enlace ataca al carbonilo y se forma un dímero. Hay una pérdida de una molécula de agua, se forma un carbonilo, se satura este carbono y después otro tiofeno que está ionizado en su grupo carbonilo, al regresar ataca al carbonilo del dímero, se forma un trímero, se pierde agua y al perderse agua ya se forma aquí este doble enlace, se forma el carbonilo y aquí tengo el trímero de tiofenos. Veamos ahora las melanoidinas que se forman como resultado de la polimerización de otro heterociclo de tipo furanósico, el hidroxiacetilfurano. Aquí tenemos, este es el hidroxiacetilfurano, que aquí va a ser un poquito diferente el mecanismo a los que hemos visto previamente, pero en esencia es el mismo, implica siempre la ionización del carbonilo, se ioniza, se forma aquí el doble enlace y cuando el carbonilo mete el par de electrones, este par de electrones sirve para atacar al carbonilo de otro hidroxiacetilfurano contiguo. De esta manera se forma un dímero y nuevamente tiene que ocurrir una pérdida de una molécula de agua de la que fue ionizada, precisamente el carbonilo que fue ionizado. Se forma aquí el doble enlace y cuando este hidroxilo mete otra vez el par de electrones, este doble enlace sirve para atacar a otro carbonilo de un hidroxiacetilfurano contiguo. Aquí, de igual forma, se forma un enlace similar y una deshidratación de una forma idéntica como ocurrió previamente. Se pierde la molécula de agua y cuando regresa el par de electrones a formar el carbonilo, este doble enlace recién formado ataca a una cuarta molécula de hidroxiacetilfurano y ya se formó aquí un polímero de 4 unidades de hidroxiacetilfurano
acetilfurano. En este caso, pues lo estamos viendo como lineales, pero por la misma estructura que tienen, pues van a asumir una conformación espacial no lineal, evidentemente, lo cual le va a dar también una mayor capacidad de generación de colores oscuros. Bien, vamos a la última parte de esta presentación, donde vamos a ver la formación de las melanoidinas que se generan cuando se polimerizan en aminas. Es la más típica, es la más conocida, es la más difundida de los mecanismos o de los productos de las melanoidinas que se forman en esta cuarta etapa de la reacción de Maillard, que se generan a partir de cuando una amina reacciona con un dicarbonilo insaturado. Recordemos que estos se producen en las primeras etapas de la reacción de Maillard. Entonces, aquí tenemos el dicarbonilo insaturado, el dicarbonilo 1,2 dicarbonilo no insaturado, ¿verdad? Aquí todavía no está, tenemos un dicarbonilo que reacciona con con una amina, y estos dicarbonilos se pueden producir en la tercera etapa de la reacción de Maillard como producto de la reacción de los productos de transposición de la segunda etapa de la reacción de Maillard. Como resultado de ello, pues se generan estos isómeros, en donde tenemos ya el grupo amino aquí presente, la pérdida de moléculas de agua y eventualmente la generación de insaturaciones entre el carbono 2 y el carbono 3. Y las posibles estructuras de melanoidinas que se han detectado son algunos ejemplos de ellas que se han determinado sus estructuras en distintos productos, en los cuales vemos que son unidades repetidas de bases de Schiff formadas a partir de la 3-desoxihexosa y su enamina correspondiente, que serían estas. Aquí vemos el mecanismo general de cómo ocurre esta polimerización. Lo voy a presentar en esta lámina todo el mecanismo general, pero en las dos siguientes láminas lo voy a desglosar para verlo con más detalle. Entonces, aquí tenemos el 1,2 dicarbonilo que es atacado por el grupo amino. Evidentemente aquí ocurre una deshidratación, este hidroxilo se pierde y se forma aquí el doble enlace, la base de Schiff. Cuando la base de Schiff recupera su par de electrones, aquí se forma una insaturación, y esta es precisamente la molécula que se va a estar polimerizando por una reacción de ataque nucleofílico del grupo amino que está en la posición 2 de esta molécula con el carbonilo en la posición 1. Hay un ataque nucleofílico, la formación de una base de Schiff hacia el carbono de la segunda molécula, que va a producir la pérdida de la molécula de agua, y después, como el grupo amino queda cargado positivamente, la recuperación de par de electrones con la formación de una insaturación en la parte más baja de la segunda molécula, que se ve favorecida esta recuperación de electrones debido a este doble enlace que está entre el carbono 2 y 3. La continuación de la polimerización es exactamente la misma reacción. El grupo amino ataca al carbonilo de otra molécula idéntica, se pierde la molécula de agua, hay una deshidratación, y la recuperación de la carga del grupo amino por el mismo mecanismo. Ya cuando tenemos aquí las tres moléculas, pues ya podemos empezar a observar las ciclaciones, en este caso la formación de un heterociclo de tipo furanósico, son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En este caso, cuando este hidroxilo ataca al carbono donde está el grupo amino, el doble enlace se desplaza hacia el carbono 1 y ya se formó un heterociclo tipo furanósico, que se puede estabilizar formando un carbonilo a partir del hidroxilo que está aquí presente, o quedándose de igual forma. Y sigue la polimerización de igual forma, el grupo amino ataca a otro carbonilo en la posición 1, se pierde una molécula de agua y el grupo amino recupera el par de electrones. Aquí está toda esta secuencia de reacciones presentada en una sola lámina. Es un poco
eh, abundante la información, podemos decir. Pero aquí, en la siguiente lámina, vamos a verla desglosada. Aquí vemos la primera parte, efectivamente, cómo a partir del carbonilo, del dicarbonilo, el grupo amino ataca al carbonilo en posición 2, hace que se pierda la molécula de agua, se forma el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 cuando la base de Schiff recupera el par de electrones, y los ataques del grupo amino al carbonilo de la posición 1, la pérdida de agua en este carbonilo ionizado, la recuperación de la carga del grupo amino a través del desplazamiento del doble enlace y la formación entre el carbono 2 y 3 y la formación de un doble enlace entre el carbono 3 y 4, lo que vimos en la lámina anterior, pero aquí de manera desglosada. La siguiente polimerización, la siguiente pérdida de molécula de agua y recuperación de la carga del grupo amino. Y aquí vemos la continuación, la ciclación, ¿sí?, de la tercera molécula, la formación del carbonilo en la posición 4 de la tercera molécula, la nueva ciclación y nueva pérdida de otra molécula de agua y la recuperación de la carga del grupo amino ionizado. Bien, ahora es interesante que veamos la formación de los heterociclos que se forman en estas melanoidinas, porque aquí aparentemente pareciera ser que nada más se forma ese heterociclo de tipo furanósico, muy simple, pero no, se pueden formar varios heterociclos de tipo piranósico y furanósico. Aquí lo vemos con este ejemplo en el cual vemos que la amina, una parte de toda la reacción que hemos visto anteriormente, cuando el grupo amino ataca al carbonilo en la posición 1, se pierde agua, como lo habíamos visto, se forma aquí el doble enlace y la reacción que ya habíamos visto, pero que antes ocurría cuando este hidroxilo atacaba al carbono en la posición 2. Lo puede atacar en la posición 1 y se corre el doble enlace hacia abajo, y aquí lo que se va a formar es un heterociclo de tipo piranósico de 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se puede estabilizar formándose aquí un carbonilo. Este es un primer mecanismo. El segundo mecanismo, esta primera parte es idéntica. Lo que difiere es que ahora es el hidroxilo del carbono 6, no el del carbono 5, es el del carbono 6, ataca al carbono en la posición 2, llevando a la formación también de un heterociclo de tipo piranósico, que también se puede estabilizar formándose un carbonilo en esta posición. Pero ya el heterociclo piranósico está unido al carbono en la posición 2, aquí era en la posición 1. Y aquí vamos a ver la formación de heterociclos de tipos furanósicos. La primera parte de la reacción esencialmente es la misma, el ataque del grupo amino a la posición 1 de esta en amina, la pérdida de agua de este carbonilo recién ionizado, la recuperación de la carga y la formación de este doble enlace. Y después el hidroxilo, como ya lo habíamos visto en la primera lámina, ataca al carbono en la posición 2, corriéndose el doble enlace a la posición 1. Y aquí se formó un heterociclo tipo furanósico que puede estar tanto en esta conformación como en esta otra, con el carbonilo. Esta es la que ya hemos visto. Pero hay otra posibilidad, que es en que en lugar de que el hidroxilo del carbono 5 sea el que ataque al carbono en la posición 2, es el hidroxilo del carbono 6 que ataca al carbono en la posición 3, y que entonces el doble enlace se corre hacia abajo, se satura y tenemos otro heterociclo de tipo furanósico. Con estas dos últimas láminas lo que quiero ilustrar es que los heterociclos que se van a formar son muy diversos. Aquí tenemos todas las posibilidades, ¿no? Aquí tenemos un polímero donde no hay heterociclos, nada más están 4 unidades
de enaminas polimerizadas. Y aquí tenemos un heterociclo de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, piranósico, piranósico, dos piranósicos, dos furanósicos, con los mecanismos que vimos anteriormente. Aquí puede haber un heterociclo piranósico, aquí puede estar abierto, aquí uno furanósico, abierto, o bien dos piranósicos aquí formados entre estos carbonos, con carbonilos, aquí estaban como hidroxilos, aquí también como carbonilos, con las mismas estructuras. Y entonces esto se aúna a los productos que ya en las láminas anteriores, en las presentaciones anteriores, habíamos observado que se generan como productos de la reacción de Maillard, dentro de los cuales enumerábamos los aldehídos, alifáticos, aromáticos, los alcoholes aromáticos o bisaturados, los heterociclos furanósicos y furanósicos esencialmente, y aquí piranósicos, dentro de los cuales tenemos furanos, fosforaldehído, HMF, que ya sabemos que es un carcinogénico potencial y que es un indicador de procesamiento térmico excesivo, el HAF, el somaltol, que es el que nos da el aroma típico al pan, el furaneol, que es el responsable del olor a caramelo o a fresa, y furanmetanol, que es otra molécula. Dentro de las pironas tenemos al maltol, que se presenta en la carne, en el pan, en la malta, en el cacao, en productos de repostería, en vegetales, en aromas, a pan, caramelo, y los compuestos sulfurados derivados de tiofenos y tiazoles, presentes en carne cocinada, cacao, es el aroma típico a carne cocinada, o los pirroles que acabamos de ver al inicio de esta presentación, presentes en la carne cocinada, en los aromas dulces, responsables de los colores amarillos, las piracinas, que lo vimos en la presentación anterior, que se generan en la reacción de Strecker, y las piridinas, que todo esto aunado a todos los mecanismos que vimos en esta presentación de la producción de melanoidinas, pues nos dan cuenta de la gran diversidad de productos que se generan en la reacción de Maillard. Y que aquí nada más abordamos muy pocos productos realmente. Hemos abordado nada más aquellos en los cuales hay mecanismos que pueden explicar su formación, con los cuales podamos dar seguimiento. Hay muchos otros productos que no hay hasta la fecha todavía mecanismos confirmados, viables, que expliquen su formación. Bueno, y finalmente aquí tenemos las tareas del tema, que les recomiendo que las realicen para que pues reafirmemos los conceptos que vertimos en esta presentación. Y con esto damos por terminada esta serie, de presentaciones sobre el tema de la degradación que sufren, las transformaciones que sufren los carbohidratos cuando son procesados los alimentos, ya sean condiciones alcalinas, ácidas térmicamente, o bien almacenados, no necesariamente con procesamiento térmico, en presencia de proteínas o aminoácidos. Esperamos vernos en presentaciones donde abordemos temas distintos sobre la química de los macrocomponentes de los alimentos. Me despido de ustedes.